Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y continuar en la sintonía de los medios de comunicación institucional de la Asamblea Legislativa a través del 88.1 FM de Radio Legislativa y también a través de nuestra señal en cable, así como en el 116 de Tigo y en el 83 de Claro. Como todos los viernes, hoy estaremos haciendo un abordaje muy importante e interesante sobre la realidad nacional y también sobre las actividades que realiza esta Asamblea Legislativa desde la óptica del presidente Sigfrido Reyes, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenas noches, presidente, gracias por acompañarnos como todos los viernes. Buenas noches, como siempre un saludo a la teleaudiencia y a la radioaudiencia de nuestros medios de comunicación. Queremos abordar con usted, presidente, algunos temas relacionados a las aprobaciones de importantes leyes para el país que se registraron en la última sesión plenaria desarrollada en el Salón Azul, principalmente sobre la aprobación de la ley conocida como PROESA, que tiene como iniciativa buscar el desarrollo económico, generar empleo, el impulso de inversiones nacionales y extranjeras. Se ha creado el organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador y nos gustaría conocer pues sus valoraciones acerca de la importancia de esta iniciativa y sobre todo de las posibles o de los posibles alcances que tendrá la misma. Efectivamente, el pasado miércoles aprobamos esa ley que establece mediante un decreto del órgano legislativo la creación del organismo para la promoción de las exportaciones y de las inversiones en El Salvador. De manera reducida se llamará PROESA. Es una entidad que ya es conocida en el ámbito nacional e internacional. Lo que hemos hecho es darle a esta entidad un carácter de un organismo permanente bajo una ley de creación. PROESA fue establecida hace ya algunos años, pero mediante un acuerdo del órgano ejecutivo. Y eso le mantenía en una situación de cierta incertidumbre, podemos decir, porque pues, cada gobierno que llega puede ratificarla o no ratificarla. Así que en este momento en que estamos a las puertas de un cambio de gobierno, la aprobación de la ley de PROESA da no solamente certidumbre, en el sentido de que se establece ya de manera permanente como un ente del Estado, con autonomía funcional, autonomía presupuestaria, adscrita a la Presidencia de la República, pero también le da mayor definición de roles, de competencias, y además establece una composición mucho más clara, donde estarán representados distintos actores que conformarán el Consejo Ejecutivo de PROESA. Nos parece que hemos avanzado en ese sentido, porque el país necesita que haya un trabajo para promoverlo, para que se promuevan nuestras exportaciones. Nosotros tenemos un aparato productivo que necesita colocar su producción en distintos mercados del mundo, pero eso no sucede de manera espontánea. Eso demanda que haya un trabajo de promoción, de divulgación, que se conozca nuestro país, que se conozca nuestro potencial exportador, que se conozca la calidad de lo que hacemos en materia de manufactura, en materia de agricultura, en agroindustria, servicios también que se pueden exportar, que se conozca la laboriosidad de nuestra gente, las dotes que tiene nuestra gente para producir buenos productos en distintos ámbitos de la industria, de la agricultura, de la manufactura en general y de los servicios. Así que es importante que se promueva eso. El otro objetivo es atraer inversiones a El Salvador. Todos sabemos que actualmente el mundo se disputa las inversiones. Cada país quiere llevar inversión a su territorio a fin de promover la creación de empleo, a fin de desarrollar determinadas áreas de la economía. El Salvador no es la excepción, pero nuevamente volvemos al punto, las inversiones no llegan solas. Debe haber todo un esfuerzo para promover al país.
la imagen de nuestro país como un destino seguro para la inversión extranjera, como un destino donde no se le pondrán trabas, obstáculos al inversionista. Todo, por supuesto, bajo el precepto de que se cumplirán con las leyes, porque un inversionista que busca establecerse en nuestro país debe de saber que existe un marco legal en materia fiscal, en materia medioambiental, en materia laboral, en fin, en todas aquellas situaciones en las cuales se desenvuelve una empresa. Perdón, y también incentivos, presidente. Bueno, también el país tiene una serie de incentivos para la inversión nacional, extranjera, que pasa desde incentivos de orden fiscal hasta otro tipo de incentivos no fiscales que buscan que se establezca aquí esa inversión extranjera. Pero todo eso hay que divulgarlo, porque tenemos en nuestra misma área centroamericana y en una escala mayor en el área de América Latina y el Caribe, otros países que también están buscando inversión. Y el inversionista al final irá a aquel país que le ofrece las mejores condiciones, las garantías de seguridad jurídica para su inversión, que le ofrece un entorno altamente favorable en términos de las instituciones que existen, los trámites que se deben de realizar, buscando por supuesto que sea el menor número de trámites, que pueda también disponer de mano de obra calificada. Ahora en el mundo no basta simplemente decir tenemos mano de obra barata. A los inversionistas eso quizás es lo que menos les importa, el costo de la mano de obra. Lo que importa es la productividad de la mano de obra. Y si es una mano de obra productiva, aunque se pague un poco más, pero a la larga el retorno sobre la inversión será mayor. Perdón, Le interesa también el costo de los servicios básicos, el costo de la energía, el costo del agua, el costo de la tierra, en fin, todos aquellos servicios que coadyuvan a la producción. Evidentemente importa el tema de la estabilidad política, el hecho de que haya un clima social favorable para la inversión, un clima estable. Todo eso es muy importante y debe haber de parte del Estado un ente que de una manera vigorosa se dedique a esa promoción de nuestro país como el destino de inversiones. Presidente, cada vez que se aprueba una ley en la Asamblea Legislativa y se plantean a grosso modo los beneficios que pueda tener en materia de desarrollo, de generación de empleo, la gente que nos ve desde sus hogares a esta hora se pregunta, bueno, pero yo, Juan Pérez, ¿cómo voy a haberme beneficiado con la aprobación de esta ley, con el esfuerzo que ha hecho diferentes actores, principalmente la comisión que estudió, analizó y logró ponerse de acuerdo para que esta promoción del país, la atracción de inversiones, se traduzca también en beneficio de esa familia que está ahí viéndonos en este momento, presidente? Bueno, todo eso tiene un impacto, sobre todo en el mediano y en el largo plazo. La política de atracción de inversiones no da un resultado de la noche a la mañana. Tiene que ser un trabajo tesonero, un trabajo constante. La ley, por ello, habilita a Proesa a establecer oficinas en el extranjero. No importa si con ese país tenemos una relación diplomática directa o no, puede establecer oficinas, si gusta, en Beijing, en Moscú, en Barcelona. Pueden albergarse en nuestras embajadas y en nuestros locales consulares, pero a veces la inversión puede venir de otros países. Obliga también a Proesa a mantener campañas de promoción de El Salvador como destino de la inversión y asimismo a mantener un constante monitoreo de cómo el mundo de los inversionistas a nivel global está observando a El Salvador. Acordémonos que hay agencias, hay entes como el Foro Económico Mundial que se reúne anualmente en Davos, Suiza,
y otras entidades, Transparencia Internacional, que también califican la lucha de los países contra la corrupción, que es un factor que le desalienta la inversión. Entonces, PROESA debe mantener ese monitoreo sobre cómo en el mundo se está percibiendo El Salvador y tomar medidas para ir avanzando, ir consolidando una posición más favorable a que el país sea reconocido como un destino de inversión. Todo esto evidentemente se traduce en que al haber inversión hay empleo, hay ingresos, hay una dinámica económica positiva y esto debe de reflejarse en el bienestar de las familias, porque al final de cuentas no se trata de la inversión por la inversión, se trata de crear fuentes de trabajo y de buenos trabajos, trabajos que permitan salarios decentes, condiciones de trabajo favorables para el desempeño del ser humano. Así que yo espero que la ley, al entrar en vigencia, y espero que la sancione el presidente de la República cuanto antes, este mismo día ya ha sido enviada a Casa Presidencial para su sanción, pues rápidamente se diseña el reglamento de la ley y pueda establecerse PROESA en los términos que ya la ley lo establece. Presidente, uno de los temas que usted ha señalado y que tiene que ver con la seguridad. Hemos conocido informes que hablan de que El Salvador es un país, el cuarto país más violento. Hay una tendencia en los medios de comunicación, principalmente lo he escrito, a resaltar con lujo de detalle la situación de violencia que vive el país. Esto siempre ha sido como un elemento utilizado como para que los inversionistas puedan, no, ¿cómo voy a llevar una inversión donde un país no me van a brindar seguridad en el término de seguridad pública, estoy hablando? Porque puede brindársele todos los elementos y puede ser muy atractivo El Salvador, pero ¿cómo lograr que la seguridad ciudadana, la seguridad pública también sea un elemento que pueda permitirnos atraer esa inversión? Que competimos con todo el istmo centroamericano ante eso. Sí, es efectivamente un reto, pero igual podemos decir que ciudades como New York, como Chicago, como Miami, como Los Ángeles, Houston, son ciudades con índices de violencia elevados y no por eso la inversión deja de ir a esos lugares. La seguridad es un factor importante y hay que mejorar nuestros indicadores de seguridad en materia ciudadana, en materia de reducción de índices de violencia. Pero no podemos esperar hasta haber resuelto ese problema para invitar a los inversionistas a venir al país y establecerse. Yo creo que en cada país hay riesgos y cada inversionista analiza los riesgos, pero también analiza los beneficios de establecerse en un determinado país. Y yo estoy seguro que El Salvador va a caminar hacia mayores niveles de paz social, mayores niveles de seguridad y tranquilidad ciudadana, lo cual a la vez incentiva la inversión y al haber inversión y empleo e ingresos, también es un ambiente social más favorable para que más cantidad de jóvenes, sobre todo jóvenes, más cantidad de personas en general tengan un empleo y por lo tanto puedan distanciarse de conductas violentas, de conductas antisociales. Es un círculo virtuoso en el sentido de que se genera empleo, al haber empleo, pues menos personas estarán propensas a entrar en esos circuitos del crimen. Presidente, la creación de este organismo promotor de exportaciones e inversiones son una parte de un esfuerzo que ha realizado la Comisión Ad Hoc. Su presidente, el diputado Francisco Merino, habla que quedan todavía, o ha señalado que quedan aún importantes labores por realizar, sobre todo en el torno a las reformas propuestas a la ley de asocios públicos privados. Obviamente hay que realizar otras acciones que complementen esta iniciativa y este esfuerzo de nación. Sí, efectivamente, entendemos que estas son acciones que aisladas pues no pueden tener mayor impacto, pero ya en un conjunto de medidas se multiplica su efecto. La misma ley de PROESA que aprobamos
en la pasada plenaria, establece que PROESA deberá de identificar aquellas actividades que puedan estar sujetas o susceptibles de un asocio público-privado. La ley de asocios público-privados fue aprobada ya el año pasado. Es una ley vigente. Ahora PROESA tendrá como una de sus múltiples atribuciones el identificar esos proyectos, ya sea en el área de infraestructura vial, en el área de puertos, aeropuertos, en el área de energía, en el área de turismo y otras áreas susceptibles de los asocios público-privados. Paralelamente, la comisión ad hoc que ha revisado y ha dictaminado sobre esta ley de PROESA está viendo algunas reformas a la ley de asocios público-privados. Reformas que según sus proponentes buscarían que la ley sea mucho más eficaz. Eso está todavía en una discusión. Hay algunos puntos álgidos que han hecho que varios grupos parlamentarios vean con mucha precaución esa reforma. Al principio se había hablado de que el suministro de agua, por ejemplo, fuese sujeto de asocios público-privados, sí, a lo cual pues había una respuesta de rechazo, no solamente de grupos parlamentarios, sino también de la población, porque bajo ese enfoque el agua puede terminar siendo una mercancía donde solamente aquellos que tengan la posibilidad económica de pagarla tendrían acceso. Entiendo de que hasta los mismos proponentes de esas reformas ahora sostienen que ya no es esa una de sus demandas. Así que me parece que si ese obstáculo se remueve, pues podemos avanzar hacia otras áreas de la ley que pudieran ser susceptibles de ser mejoradas. Toda ley es perfectible, toda ley puede ser mejorada. Otro aspecto que también está en discusión es el endeudamiento que puede adquirir el país resultado de los asocios públicos-privados, porque estos asocios no son gratis. Si bien es cierto, pueden haber inversionistas interesados en colocar un capital para un proyecto público-privado, pero el Estado también tiene que asumir responsabilidades financieras. En la ley se estableció un límite para el endeudamiento que puede asumir el Estado producto de estos asocios. Los proponentes de las reformas plantean que ese límite es muy bajo, que se tiene que elevar el límite, lo cual no deja de ser un poco contradictorio porque estos mismos proponentes de estas reformas exigen constantemente que ya no se suba el techo de la deuda, pero para los asocios público-privados piden que se suba el techo de la deuda. Entonces, ahí hay una situación de una contradicción evidente. Estamos estudiando hasta dónde puede ser factible sin comprometer la estabilidad financiera del Estado. Otro aspecto que sé que está en la discusión es el papel que debe jugar la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, por Constitución, tiene que autorizar las concesiones del Estado en materia de infraestructura pública, en materia de acceso a los recursos del subsuelo. Entonces, esas concesiones tienen que venir a la Asamblea. En la ley original se plantea que tiene que haber primero una autorización de la Asamblea Legislativa, luego tiene que someterse ya un modelo de concesión a la Asamblea Legislativa para ser aprobado. Y finalmente la Asamblea tiene que aprobar el contrato final de concesión. Hay quienes objetan ese rol de la Asamblea y creen que se genera demasiada incertidumbre el que la Asamblea tenga que revisar más de una vez un proyecto de asocio público-privado. Ese es otro tema que está en discusión. Lo que a mi juicio no puede estar en discusión es que la Asamblea tiene que jugar un papel y no puede ser un papel de tramitador. La Asamblea tiene que ejercer su rol constitucional, su facultad constitucional.
de autorizar cualquier tipo de concesiones en los aspectos que ya la Constitución delimita. No se puede pretender que automáticamente la Asamblea apruebe cualquier proyecto, ni mucho menos someterle a la Asamblea con plazos fatales la aprobación de un proyecto de asocio público-privado, como en un principio se pretendió hacer y la Asamblea rechazó esas pretensiones. Nuevamente vienen a buscar cómo reducir el rol de la Asamblea y esas cosas pues están en una discusión. Y tiene razón el diputado Merino cuando dice todavía hay temas pendientes que se tienen que resolver. Presidente, también se ha dado otro impulso importante en materia de seguridad, de salud pública, de salud a nivel nacional con la ratificación de un convenio que a todas luces beneficiará al sistema público de, de los hospitales, específicamente el gasto que se hace o la inversión que se hace en el tema de curar o de tratar personas que tengan que ver con cáncer que se genera a raíz de la inhalación de segunda mano del humo de cigarrillo. Señor presidente, durante la última sesión plenaria se dio una muy interesante participación de todos los legisladores y legisladoras en torno a este tema que en realidad nos afecta a todos y todas las salvadoreñas. Y pues se ha tardado muchísimos 10 años para que se ratifique el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, un tema que creo que también usted ha impulsado muchísimo dentro de su gestión y que en la sesión plenaria pues al final se logró que esto sea una realidad, que durante los últimos 10 años pues no se había registrado y también queda como esa duda porque qué es lo que pasaba, por qué no se lograba la ratificación de este importante convenio. Sí, desde el año 2003, en el seno de la Organización Mundial de la Salud, del cual el país es miembro, se negoció ese tratado, esa convención. ¿Qué busca ese convenio? Busca reducir la incidencia del tabaquismo, considerado como una epidemia de salud pública. ¿Por qué epidemia? Porque afecta a numerosas personas de una forma permanente y con graves costos sociales, económicos, familiares, comunitarios. Cada año en nuestro país se estima que pueden haber hasta 4.000, 5.000 personas que fallecen a causa del consumo de tabaco. De manera más directa por enfisemas pulmonares, cáncer de pulmón, cáncer de laringe, de vías respiratorias. El tabaquismo ha sido considerado por la OMS como una epidemia. Entonces los países, en el seno de la comunidad internacional, han buscado medidas para limitar el impacto dañino del consumo del tabaco. Se firma ese convenio hace ya 11 años. A lo largo de los últimos años lo han ratificado 168 países. El Salvador, aunque firmó el convenio y se tenía acá desde hace años, no lo había ratificado. De hecho, fue hasta hace poco tiempo que el Ejecutivo lo envió a la Asamblea Legislativa. O sea, había estado durmiendo ahí el sueño de los justos en manos del Ejecutivo y por fin hubo una decisión de enviarlo. Hay que entender que la industria del tabaco es una industria poderosísima a nivel mundial. Mueve miles de millones de dólares. Que además ha sido señalada por prácticas económicas y prácticas de mercadeo que buscan inducir al uso del tabaco a niños, a jóvenes, que practica publicidad engañosa, que presenta el tabaco como un bien
que al ser usado te va a generar un bienestar, te va a generar una satisfacción, que va a promover la figura, que va a promover la presencia social, que va a distinguir a la persona que fuma. Todo eso son técnicas de mercadeo sumamente engañosas, porque en realidad el tabaco y la nicotina que contiene el tabaco es una droga que genera dependencia. Hay estudios que han establecido que compañías tabacaleras elevan artificialmente el nivel de nicotina en los cigarrillos para que la dependencia sea mayor. Por esta y otras razones, la industria tabacalera a lo largo del mundo es altamente regulada. Y hay precedentes en varios países, incluyendo los Estados Unidos de América, donde han habido enormes multas, multimillonarias, de varios miles de millones de dólares, a estas empresas tabacaleras por haber practicado esa publicidad engañosa, por haber generado prácticas que generan dependencia y que posteriormente esa dependencia lleva a la muerte de millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Por eso esa preocupación mundial. Nosotros, en vista de que no avanzaba la ratificación de la convención o convenio marco de la OMS contra el tabaco, tomamos la iniciativa acá en la Asamblea de promover una ley de control contra el tabaco. Esa ley fue aprobada hace ya 2 años y medio, una ley que incluso fue vetada por el presidente de la República, y se da el caso que ha sido una ley que la Asamblea se puso de acuerdo y superó el veto. Es el único caso en la historia de este periodo presidencial que está por terminar, donde la mayoría de la Asamblea dijo vamos a superar el veto, y lo superamos. Hoy es una ley de la República y está pues en vigencia, esperando nosotros, por supuesto, desde la Asamblea, de que el Ejecutivo tome todas las medidas establecidas en esa ley para que la ley tenga un verdadero impacto. Entonces, esta combinación de la ley más el convenio que ratificamos el día de miércoles, pues colocan al país a la altura que la comunidad internacional ha establecido para enfrentar este flagelo del tabaquismo. Se establecen medidas para reducir la publicidad engañosa. Se establecen medidas para que la gente sepa claramente a qué se expone cuando está fumando. Se establecen medidas para impedir que se venda tabaco o cigarrillos a menores de edad, o que ellos sean vendedores de cigarrillos. Se establecen también medidas para proteger a los no fumadores. Recordemos que media vez el humo se exhala, pues prácticamente cualquier persona, incluso aquel que no le gusta el tabaco, está expuesto a inhalar ese humo. En fin, una serie de medidas que buscan restringir el uso del tabaco, considerando que ese uso es nocivo para la salud y que es un problema serio de salud pública. Entonces, esta semana nos hemos puesto a la vanguardia de la comunidad internacional, siendo parte ya de ese inmenso grupo de naciones que han ratificado este convenio marco. No está de más decir que la industria tabacalera ha ejercido tremendas presiones para que este convenio no fuese sometido a ratificación, y que han movilizado distintas gestiones, su lobby, como se dice, para impedir, para retardar, para evitar que esto fuese ratificado. Pero podemos anunciarle al país con mucha satisfacción que finalmente este convenio ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa,
a partir de su publicación en el Diario Oficial será ley de la República, y por ser un convenio internacional, incluso una ley con rango superior a la legislación nacional aplicable sobre el tema, lo cual pues viene a ser una medida que beneficia a la población, tanto a los que fuman como a los que no fuman. Precisamente a ese tema quiero que haga también usted una reflexión, presidente, y es que si a pesar de que se cuenta con una ley, todavía existen las denuncias de gente que fuma en espacios donde no debe hacerlo. Hay denuncias claras en salas de cine o en salas donde espacios cerrados, donde todavía se encuentra gente que, a pesar de la ley, siguen haciéndolo. La aplicación de esta ley, de la ejecución, corresponde entiendo yo, a supervisores del Ministerio de Salud Pública, algo que todavía tampoco se encuentra activada. Entonces, ¿cómo se va a lograr la efectividad de que esta ley aprobada por la Asamblea y más bien el convenio ratificado tengan realmente esos resultados, presidente? Bueno, yo espero que ya con el nuevo gobierno, que está por asumir el 1 de junio, los temas referidos a la aplicación de la ley sean retomados de manera urgente y de manera enérgica, porque las leyes se hacen para cumplirse, no para llenar los anaqueles de libros y de papeles. Y la Asamblea debe estar vigilante de que esas leyes se cumplan y que los funcionarios a los cuales la ley hace una referencia y les establece obligaciones, cumplan con las mismas. No podemos simplemente emitir leyes y luego que esos mandatos queden al capricho de los funcionarios. Tiene que haber una exigibilidad. Y yo estoy claro que la Asamblea tiene que estar vigilante, atenta, y si es necesario, convocar a los funcionarios responsables para que rindan cuentas sobre la aplicación de la ley. Y también hay que, sin duda alguna, presidente, iniciar también todo un proceso de divulgación y de promoción de lo que dice la ley, porque hay mucha gente que, por ejemplo, lo que usted decía de que niños venden todavía cigarrillos, porque acompañan a su madre que tiene una venta de canasto y vende cigarros y le dice, hijo, ayúdame con las ventas de cigarros. La ley, por ejemplo, prohíbe la venta al menudeo, pero todos sabemos que esa es una práctica que es muy frecuente en pequeñas tiendas, en la calle, en restaurantes incluso. Entonces, todo eso tiene que ser debidamente atendido, y para ello ya la ley establece cómo se hace, quiénes lo harán, pero es una responsabilidad fundamental del Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Salud, el que eso se haga. No, y también creo que los medios de comunicación, tanto comerciales y nosotros como medios de comunicación institucional, estamos también comprometidos a crear piezas informativas que permitan con mucha creatividad señalar este tipo de aspectos, un poco para que también hacer conciencia en aquellos que todavía ejercen este tipo de prácticas a través de la difusión de spots, de cuñas radiales, que por ejemplo en la televisión y radio legislativa pues estamos comprometidos a impulsar, sobre todo de leyes que tienen como fin último el ahorro de costos que el país necesita invertir en otras instancias y lograr también el desarrollo de nuestra nación. Presidente, la semana pasada, que lastimosamente no pudimos platicar con usted, pero que se dio un fenómeno, un elemento sumamente importante, la aprobación de la Ley de Desarrollo y Protección Social, de aquellos programas en la actualidad que benefician a miles de familias salvadoreñas, sobre todo aquellas de escasos recursos económicos, y que hoy con esta ley se les permite y se les garantiza que ese tipo de programas van a mantenerse en el tiempo, impulsados, reforzados, y que obviamente mucha gente en el campo, quizás aquí en la ciudad no se logra ver la dimensión del impacto que han tenido estos proyectos, pero que una persona que no mandaba a su hijo a estudiar porque no tenía zapatos, hoy sí lo hace porque no tenía
útiles escolares hoy sí los tiene y logra resolver esa situación, o no tenía que darle de comer para ir a estudiar? ¿Qué tan importante es la nutrición para que los niños también puedan tener una concentración y puedan absorber el conocimiento que dan los maestros y las maestras, presidente? Sí, creo que fue un gran logro de esta asamblea que aprobásemos la Ley de Desarrollo y Protección Social. Esta ha sido una iniciativa del presidente de la República a través de la cartera de salud, la cartera de educación, que busca establecer un sistema nacional de desarrollo y protección social, con el objetivo de reducir y finalmente eliminar la pobreza en El Salvador. A nadie escapa que el país vive una situación difícil en cuanto a la existencia de un contingente enorme de ciudadanos en situación de pobreza. Los últimos indicadores establecen un aproximado de un 30% de la población de El Salvador viviendo en situación de pobreza. Y aunque la reducción ha sido sensible en los últimos años, hay un estimado de hasta 11 puntos de reducción en los niveles de pobreza, hasta llegar a más o menos un 30% en la actualidad. En 5 años reducir 11 puntos es un verdadero éxito. Eso ha sido posible en buena medida porque había una política social enfocada a atender a los más necesitados, a los más vulnerables, a los niños y niñas, a las mujeres, a los adultos mayores, a los campesinos que cultivan granos para su subsistencia, a los jóvenes en situación de riesgo, a los veteranos y lisiados de guerra, a los pueblos indígenas que también se les ha empezado a atender. Pero llegamos a la conclusión, junto con el Ejecutivo, de que había que establecer este sistema de manera permanente. Nuevamente, para que no esté sujeto a variables de orden político coyuntural. Y que estos programas, sea que fueron iniciados en la administración anterior y mejorados por esta, o son nuevos programas iniciados por esta administración en el Ejecutivo, bajo ninguna circunstancia fuesen puestos en riesgo. La ley busca entonces la creación de este sistema, establece ese sistema bajo la conducción de la Presidencia de la República, establece también toda una filosofía en cuanto a la lucha contra la pobreza, en términos de la solidaridad que debe haber en la sociedad, la equidad, la inclusión, la no discriminación. Lo diría Monseñor Romero, si estuviese vivo, una opción preferencial por los pobres. Y el 30% de nuestra población vive en situación de pobreza. Entonces el Estado tiene que enfocarse a protegerlos, a sacarlos de esa condición de pobreza. Dentro de ese 30% hay un grupo todavía más crítico, arriba del 10%, que está en pobreza extrema, que no tiene ni lo más mínimo, ni siquiera para la comida, para la alimentación. Entonces, es un grupo extremadamente crítico. Y todavía hay un grupo menor que está en una situación de indigencia, que necesita el auxilio absoluto por parte de la sociedad y del Estado. Lo que pretendemos con la ley, además de crear todo este concepto, de este sistema de lucha contra la pobreza a través del desarrollo y la protección social, es que los programas de apoyo a estos sectores vulnerables queden ya no solamente establecidos por ley, sino también que queden financiados en el presupuesto de la nación. Estamos hablando de programas que han tenido
mucho impacto y han sido muy bien recibidos por la población, como el programa de Ciudad Mujer, el programa de alimentos escolares. Que hasta sirven de ejemplo para otros países, presidente. Incluso ya son objeto de estudio de otros países. El programa de útiles y uniformes escolares, el programa de apoyo a los pequeños agricultores, el programa de apoyo a los adultos mayores que no tienen ningún tipo de auxilio, ni reciben remesas, ni tienen ningún tipo de pensión. Están en una situación verdaderamente vulnerable. El programa PATI, que es un programa de transferencias a jóvenes en municipios en ciertas condiciones de riesgo y de vulnerabilidad. Y otros programas. Buscamos pues que los programas queden instalados de manera permanente, que queden debidamente financiados y que todas sus actividades sean parte de una filosofía de inclusión, de equidad, de solidaridad, partiendo del principio que los que están más favorecidos, que más tienen, que tienen mejores condiciones para desarrollar su vida, sean solidarios con aquellos que no tienen, como un principio rector de esta ley. Así que estamos verdaderamente contentos que la ley se aprobó, que se aprobó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, incluso aquellos que en algún momento la estaban objetando, pero creo que la vida les enseñó de que oponerse a los programas sociales no da ningún rédito político. Al contrario, la población castiga ese tipo de actitudes. Criticaron estos programas en su momento, los tildaron de ser un despilfarro, un derroche de recursos. Afortunadamente entendieron y votaron junto con nosotros. Presidente, ¿usted se podría unir entonces a ese calificativo que muchos sectores y mucha gente le está dando de ser histórico esta ley? Sí, definitivamente, definitivamente, porque al estar o quedar establecida ya esta filosofía y esta visión del desarrollo social incluyente, no como una dádiva, ni mucho menos como una política coyuntural, sino como algo permanente. Creo que se está dando un enorme paso. La ley establece también la obligación del Estado de mantener un sistema de monitoreo y vigilancia sobre los indicadores de pobreza y de extrema pobreza, en sus distintas variables. Estamos hablando de nutrición, acceso a servicios de salud, alfabetización, escolaridad, vivienda, consumo o ingesta básica de alimentos. Son elementos fundamentales para establecer si una persona está en situación de pobreza o ha salido de ella. Entonces, ahí vamos a tener una obligación estatal de estar monitoreando de manera permanente esos indicadores y hacerlo de manera transparente, porque en el pasado también se dieron en este país manipulaciones a las estadísticas y a los indicadores, lo cual hacía parecer como que las cosas estaban mejor de lo que en realidad estaban en materia de combate a la pobreza. Entonces, presidente, para finalizar este punto, significa que no es un ciclo que, bueno, se le está dando a la gente y acostumbrarla a que se le dé. Como aquello que dicen de que a la gente no hay que darle pescado, sino que enseñarle a pescar. Mucha gente ha levantado como esa crítica, ¿no? Entiendo de que se dará, lo que usted está señalando es que se estará revisando las políticas y cómo está variando estos índices de pobreza y pobreza extrema que en alguna medida, pues, al salir de la ciudad, bueno, algunos sectores de la ciudad, nos damos cuenta de esa realidad, pues. El hecho es que la gente se le está enseñando a pescar con esta ley. Mire, la mejor política de combate a la pobreza
es el crecimiento económico con equidad. Esto implica crear empleos, implica generar buenos salarios, pagar impuestos para que el Estado pueda auxiliar a aquellos en condiciones de vulnerabilidad. Pero no podemos asumir aquella ideología que prevaleció en los años 80 y 90 en El Salvador y en buena parte del mundo, que era la teoría del rebalse. O sea, que los que tienen llegan a tener tanto que en un momento rebalsa para los pobres. Entonces los pobres pueden llegar y recoger de ese rebalse. Eso fracasó. Hoy tenemos que caminar en ambas direcciones. Por un lado, generando condiciones para la inversión, el crecimiento económico, la generación de empleo, la generación de tributos para el Estado a partir de esa actividad económica, pero al mismo tiempo y paralelamente con políticas sociales activas, que no están esperando que el vaso de la riqueza de los pocos rebalse, sino que tenemos que ir al mismo tiempo, simultáneamente, de forma pues que estas acciones o políticas se refuerzan mutuamente. El sector productivo necesita gente calificada, necesita gente sana, necesita gente con altos niveles de productividad. Pero eso no lo podemos lograr si tenemos pobres, si tenemos gente que no come lo suficiente, que no tiene acceso a salud, gente que está en una situación de precariedad permanente. Entonces el tener una política social activa también impacta en las oportunidades del crecimiento económico y viceversa. Y yo espero que con esta ley y evidentemente con la llegada de un nuevo gobierno, pues se retome con mucho más impulso todavía esta política social activa e incluyente. Bueno, presidente, en la sesión plenaria se llevó a cabo al iniciar un homenaje que sin duda nos hace reflexionar sobre las relaciones de fraternidad en el Istmo Centroamericano y que tiene que ver con las luchas comunes de nuestro pueblo. Se hizo un homenaje al homenaje al general salvadoreño José María Cañas y a los héroes de la lucha contra la invasión del filibustero William Walker, algo que en la historia salvadoreña y en la historia a nivel centroamericano muchos sabemos de este filibustero, alguien que intentaba invadir nuestra región centroamericana y que encontró esta oposición y que ayer, más bien en la sesión plenaria de esta semana, se registró este homenaje póstumo donde hubo también una participación de una parlamentaria costarricense, también embajadora también en El Salvador y también del embajador de México, el señor Raúl López Lira. Conocer un poco sobre lo que piensa usted de ese homenaje tan importante e impactante y sobre todo sobre eso de la fraternidad de los pueblos centroamericanos. Hay que recordar que nosotros somos pueblos con una historia muy larga y muy profunda, que generalmente en los últimos tiempos, en las últimas décadas, por distintos mecanismos se ha tratado de diluir esa historia, de ocultarla y en algún momento hasta de tergiversarla. Pero como país, El Salvador, y como región centroamericana, tenemos raíces muy profundas en una historia heroica, una historia llena de páginas de valentía, de entrega, de sacrificio incluso. Allá por el año 1855, Centroamérica y particularmente Nicaragua, que era posiblemente el país más débil en términos de sus instituciones, de su gobierno, fue sometida a una invasión de mercenarios norteamericanos, comandados por un aventurero de nombre William Walker. No era un aventurero cualquiera, era un hombre muy instruido, era médico, era periodista, era ensayista,
pero él representaba lo más atrasado de la política norteamericana de aquel entonces. Recordemos que en esa década en Estados Unidos estaba ya francamente establecida la lucha entre los esclavistas y los abolicionistas. Habían estados dentro de los Estados Unidos, sobre todo en el sur, que buscaban nuevas zonas donde propagar el modo de producción esclavista, que era el que imperaba en esa zona de Norteamérica. Mientras en el norte venía caminando con fuerza la industrialización y demandaba mano de obra, podemos decir, entre comillas, libre. Entonces, los estados sureños estuvieron buscando nuevas zonas para expandirse, para cultivar algodón, que era su principal cultivo, que necesitaba mano de obra esclava, caña de azúcar. Así es como llega William Walker a Nicaragua, impulsado a la vez por el apetito que había sobre ese territorio, ese istmo. Recordemos que en ese tiempo se había desatado la llamada fiebre del oro en California y miles de personas venían desde Europa incluso, ya no se diga del este de los Estados Unidos, buscando una ruta para llegar a California. Nicaragua se convirtió en ese paso relativamente corto, porque entraban los buques por el río San Juan, llegaban al Gran Lago de Nicaragua, la gente desembarcaba en Granada, luego eran trasladadas unas decenas de kilómetros por tierra y volvían a embarcarse en el Pacífico. Solo en esa época se calcula que alrededor de 500,000 de norteamericanos atravesaron el istmo en ruta hacia California. Entonces había un gran apetito por controlar esa zona y por crear un futuro canal. William Walker invade, somete a Nicaragua, establece un gobierno títere y amenaza a la región. Y eso hizo que los países de Centroamérica, vecinos de Nicaragua, respondieran. Costa Rica, fundamentalmente, porque fue el que estaba más amenazado, pero también El Salvador, Honduras, Guatemala. Y había un hombre, un militar de origen salvadoreño, nacido en Suchitoto, el general José María Cañas, que había llegado a Costa Rica junto con Francisco Morazán, el último presidente de la Federación Centroamericana. Se quedó en Costa Rica después de que asesinaron a Morazán y se convirtió en un gran político, en un gran estadista. Comandó la tropa costarricense en esa lucha contra William Walker, el año 1856, 1857. En Costa Rica se le recuerda como un héroe de la patria y nosotros como salvadoreños debemos de sentirnos orgullosos de que un salvadoreño, un patriota salvadoreño, haya prestado ese servicio ejemplar en esa lucha heroica, en una lucha patriota. Fue posiblemente la mayor amenaza que Centroamérica tuvo en ese siglo contra la incipiente independencia que había logrado 30 años antes más o menos. Así que en coordinación con la Embajada de Costa Rica y la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ayer rendimos ese homenaje. ¿Qué lecciones debemos sacar de esto? Bueno, primero que Centroamérica tiene una historia común, que somos naciones hermanas, que tenemos héroes en común. En aquel entonces no había mayores diferencias. Francisco Morazán fue presidente de la Federación, no importaba que él haya nacido en Honduras, luchó por la unión de Centroamérica. A esa lucha contra los mercenarios norteamericanos se sumaron fuerzas de toda la región. Ahí estuvo
el general Gerardo Barrios combatiendo, el general Ramón Belloso. Y todos los países aportamos, y fueron ejércitos relativamente poco experimentados a enfrentar a verdaderos mercenarios. Entonces debemos de sacar lecciones de eso, sobre todo ahora que hay quienes ponen en duda o en riesgo los esfuerzos para integrar a Centroamérica, para unir a Centroamérica y buscan incluso vías de confrontación para resolver problemas que deberíamos de resolver por una vía totalmente pacífica. Así que es importante pues, que veamos nuestro pasado, nuestra historia, para que podamos enfrentar los problemas que tenemos hoy en día. Bueno, presidente, sin duda es escucharle durante estos minutos sus declaraciones, sus análisis, contribuyen sin duda alguna a generar en la opinión pública un criterio sobre la realidad que se está viviendo a nivel nacional y sobre todo en este primer órgano de Estado, y que obviamente es uno de los objetivos de esta televisora legislativa, contribuir a que la gente pueda conocer el trabajo que realiza tanto su persona como los 83 diputados restantes y diputadas restantes, para que puedan conocer y también formarse una opinión de primera mano de lo que aquí pasa. Pero no quiero que finalicemos esta entrevista, presidente, porque estamos a pocas horas de iniciar todo un periodo de vacaciones. Mucha gente decide irse a la playa, a descansar, a la montaña, pero también muchos decidimos quedarnos, compartir con nuestras familias y acompañar los actos religiosos que se desarrollan y que precisamente es el objetivo de una Semana Santa, ¿verdad? Conmemorar la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, me gustaría que usted nos brindara algún mensaje o recomendaciones a la familia salvadoreña. Creo que en primer lugar hay que recordar que la Semana Santa es fundamentalmente una semana de religiosidad. Y nunca fue concebida la Semana Santa como una semana de excesos, una semana de parrandas, una semana de una conducta, llamémosle, totalmente alejada de esa auténtica religiosidad, de esa espiritualidad. Nuestro país tiene tradiciones muy lindas en cuanto a esta celebración. El año pasado la Asamblea decidió declarar como patrimonio cultural, religioso, intangible, las celebraciones de la Semana Santa en el departamento Sonsonate. Allí se practica un fervor religioso que ha llevado a que esas celebraciones sean consideradas entre las más destacadas a nivel de todo lo que es la fe católica. Entonces tenemos tradiciones, tenemos una oportunidad de que la semana sea una semana para una reflexión profunda, para un reencuentro con los valores espirituales. Como tú lo dices, es la semana para recordar y conmemorar la vida, pasión y muerte de Jesús el Nazareno. Ciertamente hay oportunidad para ir un rato a la playa, a la montaña, es una semana de descanso, pero recordemos siempre que el sentido de la Semana Santa es fundamentalmente un sentido religioso y de respetar y de venerar a ese hombre, a ese Hijo de Dios que vino a la tierra para darnos con su muerte una salvación de nuestros pecados. Así que mi invitación al público que nos ve y que nos escucha es que dediquemos este tiempo fundamentalmente a recuperar esos valores auténticamente cristianos, auténticamente religiosos, y que pues pasemos una semana con nuestras familias, con nuestros seres queridos, en paz, sin abusar ni excedernos
en otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con el sentido de la Semana Santa. Bueno, le agradecemos muchísimo, presidente. Durante estos minutos hemos conversado sobre varios temas y obviamente nosotros estaremos en la programación regular de la Asamblea Legislativa, generando también programas relacionados al fervor religioso, que ciertamente es sumamente importante que también se traslade a las presentes y futuras generaciones, ya que, como lo ha señalado bien el presidente, es un tema cultural, un tema religioso, que sin duda fomenta los valores religiosos que tanta falta hacen en cada una de las personas. Así que muchas gracias, presidente, una vez más por habernos acompañado. Gracias, gracias a todos ustedes. Y a ustedes también que nos sintonizaron, recordarles que este programa se retransmite los sábados a las 3 de la tarde, el domingo a las 10 de la mañana y los lunes a las 7 de la mañana. Así es que le pido a Dios que los guarde y los bendiga siempre. Buenas noches.